La multitud se quedó congelada. Ninguna voz rompió el tenso silencio del estudio. Cuando Caroline Leavitt pronunció las palabras que lo cambiaron todo, estas fueron las primeras palabras pronunciadas aquella fatídica noche y provocaron inmediatamente una ola de asombro. La escena se desarrolló en uno de los estudios de televisión más prestigiosos de Estados Unidos, donde los focos estaban puestos en la extravagante y decidida Caroline Leavitt, una mujer que durante mucho tiempo había sido un símbolo de fe inquebrantable y convicción inquebrantable. Su oponente esa noche fue el reconocido periodista ateo Michael Anderson, un hombre con un profundo conocimiento de la ciencia y del pensamiento racional que siempre ha creído que la fe es un engaño obsoleto. Desde los primeros segundos del debate, el ambiente estaba tan cargado de energía que parecía que algo grande estaba a punto de suceder. Michael, conocido por su inclinación por el humor cáustico y la crítica intransigente de las opiniones religiosas, planteó con audacia y dureza una pregunta que muchos encontraron provocativa. ¿De verdad cree usted que en el siglo XXI la fe puede salvarnos de todos los problemas? No era solo una pregunta retórica, era un desafío que exigía una respuesta inmediata. Pero Caroline Leavitt, a pesar del resplandor de los focos y la atención de millones de espectadores, no perdió la cabeza. Su mirada, segura y penetrante, como una señal de la llegada de un momento decisivo, reunió a su alrededor un escudo invisible de fuerza y sabiduría. En el momento en que las palabras de Michael resonaron en el estudio, Caroline pronunció su primera línea, que pronto se convertiría en legendaria. Si la fe es una ilusión, ¿por qué millones de personas encuentran consuelo en ella en el momento más crítico de sus vidas? Su voz sonaba tan firme como un cable de acero que unía los corazones de millones. Fue en este momento cuando comenzó el debate que cambió todas las ideas sobre los límites de las creencias humanas. Nadie esperaba que un hombre pudiera revertir los argumentos incluso del escéptico más experimentado. Y ese fue el primer paso hacia lo que luego conmocionaría a todo Estados Unidos. Caroline Leavitt ya no se conformaba con jugar con las reglas de otros. Estaba dispuesta a desafiar el escepticismo mismo y transformarlo en una poderosa evidencia de su fe. Sus palabras no solo tenían una carga emocional, sino un significado profundo, lleno de experiencias personales e historias de aquellos que encontraron luz incluso en los momentos más oscuros de la vida. Fue un momento en el que la realidad y la fe se fusionaron en una, obligando a todos los presentes a mirar el mundo desde un nuevo ángulo. Y aunque los debates apenas comenzaban, ya estaba claro que esta velada sería recordada durante mucho tiempo y las palabras de Caroline Leavitt se convertirían en un símbolo de la victoria de la fuerza espiritual sobre el frío escepticismo. El espacio del estudio en el que tuvo lugar este fatídico encuentro estaba iluminado por focos brillantes que proyectaban sombras sobre los rostros de los participantes del debate. El centro de atención era Caroline Leavitt, una mujer con una mirada fuerte y segura que transmitía la profundidad de sus convicciones. Frente a ella, al otro lado de la mesa, se sentaba Michael Anderson, un periodista experimentado acostumbrado a debates ruidosos y preguntas directas, pero hoy su confianza empezaba a flaquear. Pantallas gigantes a ambos lados del estudio mostraban los rostros de millones de espectadores, cada uno esperando presenciar un momento histórico. Todo a nuestro alrededor parecía calculado hasta el más mínimo detalle. Cada gesto, cada movimiento de las manos, cada mirada, todo indicaba que algo grande estaba a punto de suceder. Michael, con su habitual aura de escepticismo, inició la conversación con una pregunta provocadora. ¿Puede la fe, basada únicamente en la emoción, ser un apoyo real en un mundo dominado por la ciencia? La pregunta, formulada con fría certeza, parecía desafiar la esencia misma de la existencia humana. Pero Carolina no se permitió ni un momento de duda. Ella sabía que ahora cada segundo sería decisivo, cada minuto inestimable. Su rostro permaneció tranquilo, pero por dentro bullían las emociones, acumuladas durante años de experiencias y pruebas personales.
Ella se había enfrentado a desafíos similares más de una vez y cada vez su respuesta era más precisa y exacta. Esa noche, en el estudio, casi se podía sentir la energía invisible que apretaba los corazones de los presentes, presagiando la proximidad del clímax. Los focos iluminaban sus ojos, resaltando la fuerza de espíritu y la determinación con la que iba a demostrar que la fe no solo tiene derecho a existir, sino que también es una fuerza poderosa, capaz de transformar destinos. La historia continúa. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y no olvides suscribirte al canal. El público sentado en la sala parecía sentir como el pasado y el presente se fusionaban en un todo. Todos los presentes comprendieron que allí, ante los ojos de millones de personas, no se estaba desarrollando un simple debate, sino un auténtico espectáculo de ideas, donde cada argumento pesaba toneladas y cada pausa se transformaba en un agudo temblor de expectación. La atmósfera estaba tensa hasta el límite. Las cámaras del estudio, como testigos mudos, registraban cada emoción, cada mirada, cada movimiento, creando un efecto de presencia que no se puede transmitir con palabras. Esta escena no era una representación preparada previamente, era un encuentro real de dos mundos, un choque de fe y razón, donde cada palabra tenía un significado y cada movimiento tenía una fuerza significativa. En ese momento nadie podía predecir lo que sucedería después. La pregunta de Michael Anderson había creado una tormenta de emociones, y ahora todos los ojos estaban puestos en Caroline, cuyas palabras podrían cambiar el curso de la discusión y tal vez cambiar la vida de muchas personas. Aquí, en este escenario, se representó un drama que quedará para siempre en la memoria de quienes lo presenciaron. Hubo un silencio tenso en el estudio, roto solo por algún susurro ocasional del público, cuando Michael Anderson volvió a hacer su provocativa pregunta. Su voz, aguda y segura, resonó por toda la sala, como si dijera: en el siglo XXI, la ciencia nos ha dado todas las respuestas. ¿Por qué necesitamos fe? En ese momento, parecía como si todo el espacio del estudio se hubiera reducido a 2 puntos, detrás de la mesa donde estaban sentados los oponentes y frente a los ojos de millones de personas que observaban cada uno de sus movimientos. La atmósfera estaba impregnada de una premonición de un inevitable choque de mundos, donde el racionalismo chocaba con la fe y la lógica con los sentimientos sinceros. Caroline Leavitt se tomó su tiempo para responder. Su mirada se posó en Michael y en ella se hizo visible toda la profundidad de la terrible experiencia que había soportado. Una chispa brilló en sus ojos, como si estuviera hablando consigo misma, recordando cuántas veces su vida había demostrado que la fe podía obrar milagros. La sala esperaba con gran expectación mientras Caroline comenzaba su discurso. Al principio su voz era tranquila, casi un susurro, pero con cada segundo que pasaba se volvía más segura y fuerte, llenando el espacio a su alrededor con un poder inexpresable. Michael empezó: hablas de la ciencia como si lo supiera todo, pero dime, ¿podría la ciencia explicar por qué millones de personas encuentran consuelo en la oración? ¿Por qué experimentan milagros incluso en las situaciones más desesperadas? Su voz no solo era desafiante, sino que también estaba llena de profunda experiencia personal, llena de historias de personas cuyas vidas habían sido cambiadas por la fe. Caroline no recurrió a grandes cifras estadísticas, sino a las emociones, a esos pequeños pero importantes momentos en los que el alma humana buscaba la salvación en palabras y acciones y no en fórmulas y teorías frías. Michael Anderson intentó interrumpir, pero sus palabras fueron ahogadas por la emoción en la sala. Su rostro comenzó a cambiar gradualmente y la confianza dio paso a la confusión. Caroline, como una hábil directora de orquesta, construyó hábilmente cada argumento, llenándolo de verdad personal y poder emocional. Cada gesto, cada palabra que pronunciaba reflejaba una creencia infinita de que el alma humana necesita algo más que simples hechos secos. Dio ejemplos de la vida de estadounidenses comunes, historias de cómo la fe les ayudó a superar las pruebas más difíciles, cuando la medicina y la ciencia eran impotentes ante lo inevitable. El público escuchaba cada una de sus palabras,
como si esperara no solo una respuesta lógica, sino también algo que pudiera trastocar la comprensión habitual del mundo. Cada línea de Caroline era mesurada y precisa, y su entonación era rica en poder emocional, haciendo que el público pensara en cómo la fe no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza real que puede dar esperanza y confianza incluso en los momentos más difíciles. En este punto comenzó un verdadero conflicto interno en el estudio. La mente, que representaba el escepticismo de Michael, y el corazón, que pedía fe, luchaban por la primacía en todos los presentes. Caroline Leavitt supo gestionar esta lucha, convirtiendo cada palabra en un golpe a los cimientos del pensamiento moderno. Su discurso fue como un rayo, cortando el cielo de la duda, dejando tras de sí un rastro brillante de verdad y esperanza. Este momento marcó el inicio no solo de un debate, sino de un verdadero choque de visiones del mundo, en el que todos los presentes se dieron cuenta de que aquí, en este escenario, los destinos se cruzaban y la verdad adquiría un nuevo significado. Había llegado el momento en que las palabras de Caroline Leavitt alcanzaron su clímax. La atmósfera en el estudio se volvió casi tangible y cada palabra era como un martillo, capaz de destruir incluso las creencias más firmes. Su voz, llena de poder y pasión, resonó por toda la habitación, provocando que incluso el escéptico más experimentado se detuviera en seco. Michael dijo: imagina una situación en la que estás de pie junto a la cama de un hospital y tu único hijo necesita ayuda y los médicos te dicen que han hecho todo lo posible, pero aún no pueden salvarle la vida. ¿Qué sentirás en ese momento? Estas palabras, dichas con increíble sinceridad, penetraron el alma de todos los presentes en el estudio. Su discurso estuvo lleno de ejemplos que invitan a la reflexión. Contó historias de estadounidenses comunes y corrientes, personas cuyas vidas cambiaron en el momento más crítico gracias a la fe. Cuando veis que la ciencia no puede curar la herida del alma, continuó, ¿cómo explicáis el poder reconfortante que os envuelve cuando rezáis? Cada uno de sus argumentos fue cuidadosamente considerado. Cada palabra estaba llena de verdad y experiencia personal. No recurrió a hechos secos ni a cifras que pudieran parecer desalmadas. Más bien, habló al corazón mismo del hombre, haciéndole recordar los momentos en que la fe se convirtió en la última esperanza, cuando dio luz en la oscuridad. En este punto, el silencio del estudio se volvió casi sagrado. Michael Anderson, acostumbrado a ganar debates, sintió que su confianza comenzaba a desvanecerse. Su escepticismo se enfrentó al hecho de que la fe no es solo una palabra, sino una fuerza vital capaz de transformar la realidad. Caroline Leavitt cuenta la historia de una familia que lo perdió todo, pero encontró la fuerza para creer en un futuro mejor. Habló de cómo, en momentos de desesperación, la fe se convierte en el ancla que mantiene a una persona a flote cuando todos los demás apoyos se derrumban. Usted dice que la fe está obsoleta, dijo, pero ¿cómo explica que millones de personas encuentren la salvación en ella cada día? No solo había convicción en su voz, sino también una profunda empatía por todos los que habían experimentado momentos de desesperanza. Cada palabra, cada frase se convirtió en un golpe que atravesó la armadura del escepticismo. Michael se quedó sin palabras, sin saber cómo responder a la fuerza con la que Caroline se dirigía a cada espectador. En ese momento, incluso el tiempo pareció detenerse, dando la oportunidad de comprender toda la profundidad de lo que se dijo. El efecto sorpresa alcanzó su punto máximo cuando Caroline Leavitt, mirando directamente a la cámara, hizo una pregunta que tocó las fibras más profundas del alma estadounidense. Si la fe puede dar esperanza donde la ciencia falla, ¿puede ser una ilusión? Esta pregunta se convirtió en el punto culminante del debate, obligando a todos los presentes a pensar en el hecho de que la verdad a veces está oculta más allá de lo obvio, y las respuestas provienen de lo más profundo del corazón humano. Después de esas poderosas palabras, el estudio cayó en un profundo silencio. Michael Anderson, que hasta entonces había estado exponiendo con seguridad sus argumentos, ahora permanecía inmóvil, como si hubiera sido alcanzado por un rayo.
Su rostro fue perdiendo poco a poco su anterior confianza en sí mismo, dando paso a la confusión e incluso a un ligero desconcierto. La atmósfera en la sala cambió hasta volverse irreconocible. Todos los presentes, ya fueran colegas, espectadores o transeúntes al azar, parecían haber presenciado un milagro en el que las emociones humanas se entrelazaban con la verdad inevitable. Caroline Leavitt no continuó la discusión, pero dio tiempo a todos para digerir lo que se dijo. Su mirada, llena de determinación y calma, se deslizó por la habitación, como transmitiendo a todos el mensaje de que el verdadero poder de las palabras no reside en el volumen, sino en la profundidad y la sinceridad. En ese momento, incluso el equipo técnico pareció obedecer su voluntad. Las cámaras registraron cada emoción, cada pequeño matiz de sus expresiones faciales, convirtiendo una transmisión ordinaria en una verdadera actuación del alma. El silencio que siguió a su discurso fue tan denso que podría haber sido cortado con un cuchillo. Nadie se atrevió a romper esa pausa sagrada, a romper el momento en que la palabra de Caroline Leavitt se convirtió en el reflejo de muchos años de experiencia, emociones y convicciones profundas. Incluso Michael Anderson, siempre dispuesto al duelo verbal, ahora permaneció en silencio como si sus propios argumentos se hubieran desvanecido en el aire. El público, atrapado por el magnetismo del momento, parecía experimentar toda la fuerza de las palabras que acababan de pronunciarse. Inmediatamente estalló una ola de discusión en las redes sociales. La gente compartió sus impresiones, citó las palabras de Carolina, tratando de comprender la profundidad de sus declaraciones. Los comentarios llenaron internet con críticas favorables y confesiones de que ese momento cambió sus vidas. Había una energía especial en el estudio, la energía de la comprensión de que a veces las palabras pueden ser más fuertes que todos los argumentos y hechos. La mirada de sorpresa de Michael Anderson se convirtió en un símbolo de cómo incluso las convicciones más fuertes pueden flaquear ante el verdadero poder. Su silencio hablaba por sí solo. No podía encontrar respuesta, ningún comentario que pudiera refutar la verdad que provenía del corazón de Caroline. Este momento fue un punto de inflexión, un silencio tan profundo y significativo que hizo pensar a todos los presentes en cómo a veces las palabras dan origen no solo a debates, sino a un verdadero despertar de la conciencia. Justo cuando parecía que el debate había llegado a su punto máximo, Caroline Leavitt hizo un último y fatídico movimiento que sacudió por completo el estudio y dejó a la audiencia sumida en profundos pensamientos. Se levantó, cambió un poco la postura y su voz, llena de determinación, se hizo aún más fuerte. Michael dijo, afirmas que la fe es una ilusión, pero déjame hacerte una pregunta. Si todo lo que crees que es real es medible y demostrable, ¿cómo explicas entonces la fuerza inmaterial que hace que la gente se levante cada mañana para luchar por sus vidas a pesar de todas las pruebas de que el mundo desafía la lógica? Estas palabras, dichas con tanta pasión, hicieron reflexionar incluso a un periodista experimentado. Su discurso no fue solo una cadena de argumentos lógicos, fue un estallido emocional que reunía todo. Experiencias personales, historias de estadounidenses comunes, momentos en que la fe dio a las personas la fuerza para enfrentar las pruebas más difíciles. Caroline habló sobre cómo la fe inspira acciones heroicas, cómo une a las personas en momentos de tragedia y alegría. Piensen, continuó, si la fe fuera solo una ilusión, ¿por qué millones de personas cada día encuentran significado en ella? ¿Por qué les da esperanza cuando todos los demás apoyos se derrumban? Sus palabras llegaron directamente al corazón, despertando en cada oyente un sentimiento difícil de describir con palabras. Michael Anderson, sentado frente a ella, ya no podía encontrar ni una sola respuesta convincente. Se dio cuenta de que sus propias convicciones no podían resistir la fuerza emocional y lógica con la que Caroline Leavitt declaró su verdad. Su última pregunta sonó como el acorde final de una sinfonía de experiencias humanas, dejando a su oponente sin respuesta y cambiando para siempre el curso del debate.
Este momento se convirtió en un punto de inflexión para todo el estudio. Se convirtió en la prueba de que la fe, a pesar de todos los intentos de refutarla, sigue siendo una fuerza poderosa e irresistible capaz de transformar vidas. En el mismo momento en que los últimos sonidos de su discurso se disolvieron en el espacio, reinó un silencio absoluto en la sala. Nadie se atrevió a hablar. Incluso Michael Anderson, acostumbrado a las batallas verbales, se vio privado de la oportunidad de responder. Este golpe final fue la culminación de toda la reunión. Un golpe que finalmente demostró que la fe y la creencia, basadas en la experiencia personal y en una profunda conexión emocional, son más fuertes que cualquier dato o estadística seca. Caroline Leavitt, después de terminar su discurso, permaneció sentada en la mesa con una leve sonrisa, como si supiera que sus palabras ya habían cambiado para siempre las percepciones de millones de personas. El momento final del debate no fue solo el final de la velada, sino el comienzo de una nueva era, cuando la fe dejó de ser un objeto de burla para convertirse en una fortaleza del alma humana. Al día siguiente, la noticia del debate se difundió por todo Estados Unidos y cada mención de Caroline Leavitt iba acompañada de las palabras "te hizo pensar". Las redes sociales estaban repletas de debates y millones de estadounidenses enviaban mensajes de texto, compartían sus experiencias y analizaban cada palabra dicha en el estudio. Muchos notaron que esta noche se convirtió en un punto de inflexión cuando el racionalismo chocó con la fe profunda y sincera, y las palabras de Caroline Leavitt se convirtieron en una especie de puente entre los dos mundos, uniéndolos en la búsqueda del verdadero significado de la vida. Michael Anderson, un periodista hasta entonces seguro e inquebrantable, publicó un breve mensaje en su cuenta de redes sociales. Hoy escuché palabras que me hicieron reconsiderar muchas cosas. Tal vez la fe realmente tiene un poder que antes no conocía. Las líneas se volvieron virales y en cuestión de horas hubo miles de comentarios en línea elogiando el poder de las palabras de Caroline. La gente habló de cómo sus respuestas les ayudaron a encontrar consuelo en tiempos difíciles y cómo recuperaron la esperanza y la confianza en el futuro. Pero el verdadero efecto del postgolpe no se sintió solo en los comentarios. En pequeños pueblos, oficinas y hogares de todo el país, la gente comentó cómo el debate de esa noche les había hecho pensar en que la fe no es solo una tradición, sino una fuerza vital que une a millones de corazones. Incluso aquellos que siempre habían sido indiferentes a los temas religiosos comenzaron a escuchar las palabras de Caroline Leavitt, tratando de comprender de dónde proviene esa energía interior que ayuda a las personas a soportar las tormentas de la vida. La propia Caroline Leavitt, manteniéndose modesta, observó en silencio cómo sus palabras encontraban respuesta en los corazones de la gente. Ella no pedía aplausos ni reconocimiento. Su objetivo era despertar en la gente el deseo de creer en lo mejor, de ver la luz incluso en los rincones más oscuros del alma. Y fue este deseo, nacido en aquella fatídica noche, el que marcó el inicio de una nueva era, cuando los debates sobre la fe y la razón dejaron de ser tema de controversia para convertirse en un diálogo vivo que unía a las personas. En conclusión, se puede decir que el encuentro entre Caroline Leavitt y Michael Anderson no fue solo una discusión, sino una verdadera lección para todo Estados Unidos. Fue un momento en que la palabra tuvo tal poder que incluso las convicciones más fuertes comenzaron a tambalearse y los corazones comenzaron a abrirse a algo más grande. El golpe final de Carolina se convirtió en un símbolo de que la fe, basada en la sinceridad y la experiencia, puede superar cualquier obstáculo y dar esperanza incluso allí donde parecía haber desaparecido. Y en ese momento quedó claro: esto es solo el comienzo de un camino que conducirá a una nueva era de comprensión, donde cada voz será escuchada y cada alma encontrará su verdadero lugar. Así, la historia de cómo Caroline Leavitt silenció incluso al escéptico más venenoso se convirtió en una leyenda que cambió las percepciones de millones de personas. Esta velada será recordada como un momento en el que el poder de las palabras, basadas en una fe profunda y en experiencias sinceras, resultó ser más poderoso que cualquier argumento seco.
Y aunque el debate llegó a su fin, su eco siguió vivo en los corazones de quienes buscaron la luz incluso en los tiempos más oscuros, recordando que la verdad siempre está del lado de los que creen.